Hay versiones también de que efectivamente no se va a tratar mañana, se va a postergar. ¿Qué información vos tenés sobre esta segunda cuestión? ¿Se va a tratar o no se va a tratar la ley de puertas giratorias? Bueno, en realidad, Enrique, hoy nosotros estuvimos en la Comisión de Legislación tocando también este punto, ¿verdad? Según lo que, al menos también de parte de nuestra bancada, yo te puedo hablar. Estuvimos conversando con los colegas y es la versión un poco, la de ratificarse en la versión diputados, ¿verdad? Creo que la ley hoy, como lo presenta o como se aprobó en el Senado la semana pasada, sale un poco totalmente de la idea principal de la ley, que era reglamentar varias cosas. Y bueno, hoy con todas las modificaciones que ellos introdujeron, ya se pasaron un poquito, creemos, ¿verdad? Entonces, creo que nosotros, de tratarse mañana, nos ratificamos con la versión diputado, fue lo que hablamos en nuestra bancada. No sabría decirte las demás bancadas, la bancada oficialista y las demás bancadas, pero al menos con la tercera fuerza, sí, con algunos colegas también que estuve conversando, sí, también están en esa misma línea, ¿verdad? Pedro, solamente para tratar de entender, y vos corregime, por favor, porque vos sos el diputado, nosotros estamos de afuera. Esta es la segunda lectura de la Cámara de Diputados después de la revisión del Senado, y por tanto ustedes lo que pueden hacer es aceptar la versión Senado completa o la versión diputado completa, pues ya no pueden meter cambio, ¿verdad? Asimismo, tenemos que ratificarnos nuestra versión o aceptar las modificaciones introducidas en el Senado, porque esto ya es tercer trámite. Entonces, nosotros, en el caso que nos ratifiquemos y se apruebe la versión diputados, vuelve a pasar al Senado y bueno, yo creo que eso es lo que está en conversación y lo que yo te puedo adelantar de que probablemente va a salir mañana, ¿verdad? No sabría decirte, pero es con algunas conversaciones con algunos colegas fuera del oficialismo, esa, ¿verdad? Ahora, Pedro, de forma todavía, después entramos un poquito en el fondo de la cuestión, te pido disculpas, pero Ok. quiero entender bien la cuestión procedimental. ¿Ustedes mañana necesitan una mayoría calificada o qué mayoría necesitan? Nosotros necesitamos una mayoría, solamente necesitamos 41 votos para ratificar nuestra versión, y eso de nuevo pasa al Senado, tengo entendido, ¿verdad? Entonces, yo creo que, como te digo, en el ánimo de los colegas está ratificarse en la versión de diputados, porque salió un poco ya de la línea, la versión Senado, que modificó prácticamente 17 artículos, ¿verdad? En la modificación que se había introducido en diputados, porque esto empezó en diputados realmente, solamente se modificaron 2 incisos, ¿verdad? Y se fue al Senado y se modificó bastante, ¿verdad? Prácticamente 17 artículos fueron las modificaciones. Pedro, si ustedes se ratifican con 41 votos, el Senado requiere 30, más o menos es el mismo procedimiento que pasó con transformación educativa. El Senado requiere 30 votos para después ratificarse. Así mismo, Enrique. Bueno, al fondo de la cuestión. Pero nosotros estuvimos haciendo algunas averiguaciones con otros diputados, ¿verdad? Que hoy digamos, no quieren salir al aire, por decirlo de alguna manera. Y la cuestión, según me explicaron, pero puede estar equivocado, aclaro que no hablé con nadie del grupo Cartes, para que quede claro, está en que hay 2 materias que podrían ser sujeto de controversia constitucional. Primera, la limitación del trabajo que se impone a las personas que pasaron por la función pública. Y sobre limitación que ya tuvo, digamos, un primer round en la nominación de Carlos Fernández Valdovinos como ministro de Economía. Te dejo en esa primera cuestión, Pedro, porque no quiero mezclar las cosas. Entonces, me gustaría mucho saber si se están tomando los recaudos para que las restricciones que impone la versión diputado a la posibilidad de que un tipo que tiene información privilegiada sobre el sector cemento, por decirte, trabaje después en el sector cemento, para que no haya contestación constitucional. ¿Se están tomando los recaudos? ¿Se tomaron los recaudos? ¿Está bien estudiado ese tema? Mira, Enrique, como te decía hace un ratito, ¿verdad? Nosotros en la versión diputados solamente modificamos 2 artículos, o sea, 2 incisos de 2 artículos, ¿verdad? El inciso G, de lo que estamos hablando hoy
en la Comisión de Legislación, en el artículo 3, te leo así rapidito, ¿verdad? Sí, sí, sí. Inciso que, a diferencia de la ley actual, ¿verdad? Que actualmente está en el inciso G de la ley actual, dice grupo familiar al cónyuge, conviviente, concubino, hijos mayores de edad y a los parientes hasta el segundo grado de consanguinidad y afinidad, incluyendo a las personas sujetas de tutela curatela. En la modificación introducida por diputados se plasman en el inciso G, grupo familiar al cónyuge, conviviente o concubino e hijos mayores de edad. Más cambios en esa parte no hay. En el artículo 20 también, que es la segunda modificación, porque solamente se introdujo dos modificaciones, que también te voy a leer, contestando a tu pregunta, que justamente busca cuidar otros intereses que nosotros no tocamos, no modificamos esa ley. Justamente por eso queremos mantenerlo en la versión de diputados, para que realmente en algún momento esa fue la discusión y eso es lo que se quería cuidar, realmente los intereses privados y la puerta giratoria, ¿verdad? Entonces, en el inciso D del artículo 20, en la ley actual, dice, en los cuales tenga con las partes sus mandatarios o letrados un vínculo de unión conyugal de convivencia o parentesco hasta el cuarto grado por consanguinidad y hasta el segundo de afinidad. La modificación introducida es, en el artículo 20, inciso D, en los cuales tenga con las partes sus mandatarios o letrados un vínculo de unión conyugal o de convivencia. Entonces, son solamente esas dos modificaciones que se introdujeron en la versión diputado, y creemos que, respondiendo a tu pregunta, eso no afectaría para nada la cuestión que uno planteaba, ¿verdad? Claro, yo sabes lo que tengo miedo. Tengo miedo que alguien termine recurriendo a la Corte y que la Corte, digamos, por falta de cuidado legislativo, pero ya como vos explicaste perfectamente bien, ya no hay chance de hacer esa modificación, haga una interpretación, digamos, ¿cómo decirlo?, extensiva del derecho al trabajo en detrimento del derecho del pueblo a que el Estado sea manejado con decencia. Para mí ese es el temor, ¿verdad? Porque ya se estuvo alegando y hay mucha gente que lo dijo en forma muy expresa, que las restricciones de la norma vigente y el proyecto dejarían en la vía pública, entre comillas, en la calle, a las personas que pasaron por la función pública. Yo creo que a nadie se le obliga a pasar por la función pública, mi querido Pedro. Es una opción voluntaria la que tiene uno de ser servidor público. Y por tanto, esa opción voluntaria, a mi modo de ver, está sujeta a condicionamientos. Si me permitís, quiero poner un ejemplo que también fue muy discutido hace algunos años en nuestro país, para que se entienda bien el punto. Amigas, amigos, y yo sé, Pedro, que vos sabés esto, así que te pido disculpas, pero un poquito de paciencia nomás. Sí. Cuando uno quiere ser cura de la Iglesia Católica, nadie le obliga a ser cura. Es una opción voluntaria que uno hace. Quiero ser cura. Muy bien. ¿Querés ser cura, mi hijo? Sí, quiero ser cura. Muy bien. ¿Vos sabés que para ser cura hay algunas condiciones? Sí, sé. ¿Sabés cuáles son? Y si me dice, mejor. Bueno, para ser cura tenés que hacer voto de castidad, o sea, para algunos curas, ¿verdad? O para la mayoría de las órdenes religiosas o de los curatos, voto de castidad, voto de obediencia y voto de pobreza. ¿Estás de acuerdo con hacer estos 3 votos? Sí, estoy de acuerdo. Muy bien, entonces puede ser cura. A ver, ¿por qué estoy poniendo esto? Estimado amigo, porque lo que hace esta ley es decir, ¿vos querés entrar al Estado? Estimado, sí quiero entrar al Estado. Mira que hay estas condiciones. Después, cuando salgas, no podés entrar en el mismo sector donde estuviste obteniendo información. No sé si me explico, Pedro. O sea, y nos pretenden decir que esto es una restricción, ¿no? Pero ¿por qué es una restricción? ¿Por qué va a ser una restricción si la condición estaba al empezar y nadie te obligó? Es mi punto. Claro, Enrique, justamente por eso también, a eso también creo que iba tu primera pregunta, y entiendo perfectamente tu punto, tu preocupación, ¿verdad?
Por eso respondía también yo un poco las modificaciones que nosotros introducimos dentro de diputados. Para nada fueron salida de contexto, ¿verdad? Yo creo que esa era la principal idea de esta ley, porque las leyes siempre, cuando son proyectos, se presentan con un interés real, ¿verdad? Yo creo que eso que vos estás mencionando era lo principal en esta ley, y si entramos a modificar todo eso, es lo que justamente hoy, particularmente la Comisión de Legislación, estábamos abordando ese tema. No podemos mutilar a la ley y ahí ya se abren prácticamente todas las posibilidades y las discusiones que vos también mencionabas, ¿verdad? Entonces, yo te diría, ¿verdad?, que creo y creería que mañana en diputados vamos a ratificarnos en nuestra versión para no sacarla de contexto totalmente a la ley, que es lo que corresponde, ¿verdad? Porque creo que la ley se hizo en ese sentido, como te decía. Tu preocupación es esa, y particularmente yo te puedo decir que con las modificaciones que nosotros introducimos, y te decía los incisos y después también te paso sin problema, no afectaríamos para nada lo que vos estás hablando. Segunda cuestión, pero esto ya, tengo que decirte que es más interpretativo que de otra naturaleza. Te pido disculpas, pero me parece importante mencionarlo. Y voy a ir a un ejemplo concreto, mi querido Pedro, porque yo sí creo que esta norma tiene, quiero que vos me ayudes a entender si podemos aplicar esta norma al ejemplo que yo te voy a exponer ahora. Okay. La señora Alcira Sosa, que fue viceministra de Educación, y tomó conocimiento privilegiado de cómo es el funcionamiento del aparato del Estado en esa materia. Al terminar su gestión el 15 de agosto, se convirtió en funcionaria, o unos días después o semanas después, de una ONG que se llama OEI, Organización de Estados, entre comillas, Iberoamericanos. En realidad es una ONG. Ahora, en la ONG, Alcira tiene la chance ahora de verter para uso privilegiado de la ONG todo su conocimiento de cómo funciona el Estado en el sector educación. Y yo creo que eso es tan ilegítimo como que el empresario del transporte se convierta después en ministro del transporte y después vuelva a la empresa del transporte. Pero quiero, ayúdame, ¿esto está o no está contemplado? Bueno, en la ley actualmente, la 7089, en el inciso H, habla de las ONG justamente. En la modificación introducida por diputados no se tocó absolutamente. Te leo así rapidito, Enrique. ONG son las organizaciones no gubernamentales, asociaciones, fundaciones, instituciones, comisiones vecinales u otras personas jurídicas privadas sin fines de lucro que reciben, administren o inviertan fondos públicos en concepto de transferencias recibidas del organismo y entidad del Estado y los gobiernos. ¿Por qué te leo esto? Porque está en el artículo 3 de las definiciones, justamente a dónde vamos, ¿verdad? Que ellos también están dentro hoy en la ley actualmente. En las modificaciones introducidas por diputados no se toca esa parte, no se cambia esa parte.